Tiempo que Dios obró en el hombre, en el tiempo en que Israel estaba cautivo de los egipcios, en el tiempo en el que Dios con mano poderosa libró a los hebreos de Egipto, abrió el mar rojo y comenzaron a caminar con él, que es por donde estamos ahora. Y déjenme decirle que ha sido una experiencia extraordinaria. Y estoy convencido que los que han estado asistiendo por los últimos domingos también pueden o hayan podido experimentar la mano poderosa de Dios, no obrando en Israel, porque Dios obró en Israel en aquel tiempo, en aquella época, sino que Dios obra hoy en nosotros de una manera extraordinaria también. Y Dios nos ha librado, Dios nos ha dado grandes cosas en las cuales nosotros, lo único que puede quedar en nosotros es un profundo sentido de agradecimiento. Y yo le doy gracias a Dios como primera cosa, porque podemos tener la Biblia, podemos tener la palabra de Dios que nos habla directamente a nuestros corazones, para que de esta manera nosotros conozcamos, aprendamos aquellas grandes cosas que Dios hizo con Israel. En el capítulo de hoy va a suceder algo bien extraordinario. Va a suceder algo que muy comúnmente pasa a la gente hoy. Y es una de estas cosas que la gente siente cuando precisamente comienza a atravesar por un proceso de prueba en su vida. Comienza a atravesar por este momento o este periodo de prueba. Y hay mucha gente que, por supuesto, se abrazan de Dios, se enlazan con Dios de una manera extraordinaria, y Dios le da suficiente fuerza para ellos, pero también le da suficiente fuerza para ayudar a otras personas que también tienen necesidad. Pero hay otros que de alguna manera comienzan a caer en la ansiedad, comienzan a caer en la desesperación, comienza a caer en la duda, comienza a caer en el cuestionamiento de Dios. Y esto provoca un alejamiento de las personas que aman, provoca un alejamiento de la congregación y provoca también un alejamiento de Dios. Y esto, algo parecido sucedió en el capítulo 17, aquí en el libro de Éxodo. Hace unos días estaba mirando, yo no me acuerdo si fue en la televisión o si fue en YouTube, estaba mirando una de estas, no sé si decirles ruedas de prensa o jauría de lobos, algo así, y donde ellos invitan a un político, invitan a un militar, invitan también a un pastor, invitan también a un estadista, entre otras personas, y comienzan a hacerle ciertas preguntas sobre ciertas cosas que pasan en el mundo. Y el tema precisamente era una masacre que sucedió hace poco. Y para muchos, es decir, la pregunta que estaba sobre la mesa ese día era precisamente ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Por ejemplo, una persona común que estaba ahí dijo que no se sentía culpable por el simple hecho y la simple razón que ella estaba en su casa, tranquila, haciéndose cargo de su familia, de su esposo, de sus hijos, y de que ella se enteró cuando vio el problema en la televisión. Le preguntan al pastor y el pastor dice, nosotros creemos en la separación iglesia-estado. Le preguntan al militar y él dice, yo simplemente pues creo que las personas lo único que pueden hacer es seguir órdenes de otras. A nosotros simplemente nos dan órdenes y estas cosas suceden así. Y le preguntan también a bueno, ¿y cómo fue que esta persona, pues ustedes son responsables de las armas, este policía? Dice, sí, bueno, pero es que cada persona tiene el derecho de comprar el arma que le gusta. Ahí están las ferreterías estas donde venden pistolas y venden hasta AK-47 y de todo. No es culpa nuestra.
tampoco el hecho de que la gente pueda tener un arma en la calle. Así que le preguntan también al político y al estadista y ninguno tiene la culpa. Así que cuando llegan también a uno que había ahí, un excéntrico también, podríamos decir, no sé si decir que era ateo o si era el estadista. Aquí la culpa no está en la casa de alguien, la culpa no está en la oficina del oficial de la policía, el problema no está en la iglesia, el problema no está en las estadísticas que tenemos, ni el problema lo tiene Dios. La culpa es de Dios. Dios es el culpable de que pasen este tipo de cosas, este tipo de masacre, este tipo de problemas, este tipo de hambruna mundial. Dios es el único culpable, porque si Dios fuera tan bueno, pues entonces no permitiría esto ni permitiría lo otro. Y por ahí el debate comenzó y unos se tiraban a otros y otros a otros, y Dios salió como el culpable. Entre la televisión y el grupo aquel, Dios salió como culpable de todo lo que estaba sucediendo. Desgraciadamente muchas de nuestras vidas atravesamos por problemas y atravesamos por momentos en los que la amargura, la desesperación, la ansiedad nos llevan a culpar a Dios, cristianos y no cristianos. Y digo esto porque, por ejemplo, cuando vemos a Job allá en su libro, Job no maldice a Dios directamente, pero si lo observamos de un punto de vista, las circunstancias que estaban ocurriendo, lo que Job hace, Job culpa de alguna manera a Dios. Y aún nosotros como creyentes en algún momento, ya sea por las circunstancias o directamente, culpamos a Dios. Porque nosotros creemos en un Dios que es soberano. Creemos en un Dios que está al control de todas las cosas. Eso es si no culpamos, como también dice la palabra del Señor, a nuestro hermano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en este contexto en el que vamos a estar estudiando la palabra del Señor hoy, el pueblo prácticamente hace lo mismo. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor bueno y grande, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor. Estamos regocijados, estamos alegres, Señor, estamos, Dios mío, palpitando, Señor, de amor por ti. Mi Señor Dios Todopoderoso, este lugar es tuyo, Señor. Tú conoces, yo que solamente soy un siervo, solamente, Dios mío, tú puedes usarme como tú quieras. Yo te ruego, Señor, que así, Dios mío, tú puedas, Dios Santo, hablarle a tu iglesia, Señor, cómo es tu voluntad. Oh Señor, yo te ruego también que tú seas con esta congregación, que Dios mío ha venido también a escuchar tu palabra. Que tú pongas en sus corazones, oh Señor, la preciosa semilla de aquellos que no la tienen. Pero Señor, que abra sus corazones para que sean sembradas, Señor. Y aquellos, Señor, que ya tienen, Señor, la semilla, aquellos que tienen, Dios mío, al Señor Jesucristo en sus corazones, yo te ruego, Señor, que también puedan mirar a ti si necesitan cambiar en alguna cosa. Oh Padre Celestial, te pedimos, Dios mío, que hagas así con nosotros hoy. Y yo no quiero estar aquí, Señor, si tú no estás primero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi amada iglesia, Moisés, inspirado por el Señor, comienza a escribir aquí en este precioso libro de Éxodo, en este capítulo 17, acerca de un acontecimiento que pasó a Israel. Y Israel, recuerden que Dios lo sacó, vuelvo y repito una vez más, Dios lo sacó con mano poderosa de allá de Egipto, ¿verdad? Y antes de cruzar el mar, no sé si ustedes se acuerdan en uno de los sermones, pero de todas maneras yo se lo voy a recordar. Dios dijo estas palabras: no voy a conducir a Israel por este camino, no sea que viendo la guerra, este era el camino al camino que me estoy refiriendo, era el camino bordeando toda la costa hasta llegar a Canaán, que era por supuesto el camino más fácil, el más cerca y el que más la gente de aquel tiempo utilizaba para ir de Egipto hasta Canaán y hasta todas las regiones que habían por allá cerca.
Pero Dios dice, no voy a conducir a este pueblo por aquí, sino que lo voy a llevar por aquí. ¿Y quién era el que estaba conduciendo el pueblo? ¿Moisés o Dios? La respuesta: Dios estaba guiando al pueblo, no era Moisés. Moisés simplemente lo que iba era delante del pueblo, dándole las órdenes que Dios le daba a él. Moisés era, como decimos también, el caudillo de Dios. Moisés era la voz de Dios para el pueblo de Israel. Moisés era el encargado de llevar, así como el pastor hoy es encargado de traer la palabra del Señor, llevar la palabra de Jehová a Israel. Esto es lo que estaba. Pero Dios era el encargado de guiar a Israel. Y noten que mientras ellos salían, dice que Dios tocó con toda clase de suertes y prodigios al pueblo de Egipto. Las plagas de rana, la plaga de mosca, la plaga de todas las plagas que ya vimos aquí, que Dios tocó a Egipto. Sin embargo, a Israel no le afectó, sino que Israel salió de Egipto de una manera extraordinaria. Por si fuera poco, Dios con mano poderosa abrió el mar para que el pueblo cruzara en seco. Como si fuera poco, después de esto llegaron a unas ciertas aguas, las aguas que en el capítulo anterior describe como las aguas amargas de Mara. En estas aguas el pueblo llegó y no pudo beber. No pudo beber porque el agua estaba amarga. Pero Dios hizo que el agua se pusiera potable, un agua dulce que ellos pudieran beber. Por si fuera todavía poco, Dios mismo les provee a ellos, porque tenían hambre. Los bebecitos aquellos tenían hambre. Les provee el maná del cielo, el prodigioso maná aquel, ¿verdad? Miren cuántas cosas Dios hace con ellos. Dice que ahí en el versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de ¿quién? Ustedes tienen sus Biblias ahí. A ver, yo quiero saber, yo quiero ver su Biblia. Y el que no tiene una Biblia como esta, quiero ver su teléfono encendido ahí, mirando su Biblia. No testeándole al amigo que ya casi se termina el culto. No, el culto no se va a terminar todavía. Faltan como 2 horas. No quiero que esté testeando, yo quiero que usted esté en la Biblia. Quiero que usted esté ahí. Y tuve que agarrar los espejuelos hoy porque no veo muy bien aquí. Dice que conforme al mandamiento de ¿quién? De Jehová, iglesia. No fue el mandamiento de Moisés, fue conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Miren lo siguiente. Hasta aquí Dios había guiado a Israel por todas sus jornadas. Es decir, salían, caminaban un poco, descansaban, se asentaban, volvían, se levantaban, volvían y caminaban otro poco, volvían. Y así por cada una de sus jornadas, Jehová Dios guió a Israel todo el tiempo, proveyéndole maná, proveyéndole agua. Pero llegaron a este lugar, al desierto de Sin, en Refidim, y no dice que ahí sí no había ni agua amarga ni de ningún tipo. Ahí sí no había agua. Miren lo que dice el versículo 2 después. Dice, para que el pueblo bebiese, dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos aguas para beber, para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Miren, en estos 2 versículos encontramos que lo primero que sucede es que ya no había agua potable, ¿verdad? Entonces el pueblo, lejos de confiar en la providencia de Dios, lejos de confiar en el Dios que les dijo: yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra preciosa que yo les voy a dar, una tierra que les pertenece a ustedes porque yo, Jehová, les quiero dar. Un pueblo que no se acordaba de cómo Dios los sacó de Egipto. Un pueblo que no se acordaba cómo Dios abrió el mar. Un pueblo que no se acordaba cómo Dios endulzó el agua, cómo hacía cada día descender maná del cielo. Un pueblo que no se acordaba de nada de esto. Y el pueblo comienza, dice la palabra ahí, a altercar. Y la cuestión aquí es la siguiente.
El pueblo, con la ausencia del agua, acusa a Moisés y a Dios. Pero yo quiero examinar todas las evidencias para determinar quién realmente es el verdadero culpable. Y creo que casi todas las evidencias están sobre la mesa. Un pueblo que había sido guiado en todas sus jornadas, un pueblo que había sido bendecido con maná del cielo, un pueblo que decía, nadie en este mundo ha caminado jamás por entre el mar, entre una columna y otra. Un pueblo que jamás ha visto cómo las grandes cosas de Dios lo sacó de dentro. Eso es increíble, hermanos. Un pueblo que llega al desierto en estas condiciones, después de ver tantas veces la provisión de Jehová, y lejos de agradecer a Dios, lejos de derramarse en adoración delante de Dios, lejos de pedirle humildemente a Dios, comienzan a altercar con Dios. Y la acusación es bien grave. Porque si ustedes se fijan, al final, en el versículo número 7, dice de esta manera: y tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahí el problema es que Israel no confiaba verdaderamente en que Jehová estaba con ellos. Cuando la Biblia nos menciona allá en Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me pregunto, después de ver la mano poderosa del Señor, esta gente, ¿por qué no agradece? Miren, a nosotros a veces cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, comenzamos a experimentar las bendiciones del Señor, comenzamos a experimentar el Espíritu Santo trabajando y obrando en nuestras vidas, comenzamos en nuestros tiempos de oración, pero cuando viene el día malo, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, comenzamos a temblar en nuestras rodillas, comenzamos a nuestros tobillos no poder sostener el peso nuestro, comienzan nuestras oraciones a ser cada vez más pequeñas, nuestras venidas a la iglesia y nuestra congregación comienza a ser cada vez menos. No me refiero a la congregación, sino me refiero a las visitas de los creyentes cuando comienzan a tener problemas y comienzan a agradecer poco a Dios, y su adoración se hace un montón de quejas. Su tiempo de alabanza al Señor se convierte en un montón de quejas. Y no solo eso, sino que acusamos a Dios de ser el culpable de nuestra calamidad. Acusamos a Dios de ser, y usted va a decir, pastor, yo creo que usted está utilizando una palabra un poquito fuerte. Y déjenme decirle que no, si ustedes buscan ahí en sus Biblias las palabras que en hebreo nos llevan a hablar de esta manera, o me llevan a mí de esta manera, a hablar de esta manera, son dos palabras importantes. La palabra que se traduce altercado, la palabra que más adelante habla como masá, o la palabra meriba, son palabras bien duras. La palabra, por ejemplo, que se traduce como masá, quiere decir probar, poner a prueba. Así le dice Moisés a ellos ahí en el versículo 2. Dice, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué altercan ustedes conmigo y por qué tentan a Dios? ¿Por qué prueban a Dios? ¿Acaso no han visto ustedes lo que Dios ha estado haciendo hasta aquí? ¿Acaso ustedes son ciegos o qué? Ustedes no están mirando lo que Dios ha hecho. Y esta es la palabra que se usa aquí. Dice que después le pusieron a este lugar Masá, en versículo 7, Masá y Meriba. Y es por esa razón. Porque el pueblo tentó, el pueblo probó a Jehová y dijo al final, está pues Jehová entre nosotros. Pero la otra palabra que es mucho peor, y es la palabra Yarrib, parecido a las costillas en inglés, parecido. Yarrib es una palabra que indica precisamente litigio, disputa, y me voy a quedar con la primera que dije, litigio.
Esto es lo que sucedía cuando una persona tenía un problema con otra, iban delante de los jueces. Y cuando iban delante de los jueces, el juez emitía un castigo. O el juez examinaba toda la evidencia y entonces emitía un castigo o emitía una absolución, dependiendo de cómo fuera la cosa. Y esto es lo que Moisés escribe más adelante, que es lo que estaba sucediendo ahí. El pueblo estaba acusando a Dios de quererlo matar en el desierto. Porque eso es lo que el pueblo le dice. Nos has traído hasta aquí para matarnos de sed a nosotros, a nuestros niños y a nuestros ganados en este desierto. Eso es lo que ellos le están diciendo ahí a Dios y a Moisés. Esto es lo que está sucediendo ahí en ese momento, iglesia. Este pueblo flaqueaba, iglesia, tan fácilmente. A pesar de los prodigios y las cosas que Dios hacía con ellos, era un pueblo que flaqueaba. No importa si Dios había enviado las plagas a Egipto, no importa si Dios abrió el mar rojo, no importa si Dios endulzó el agua, no importa si Dios daba el maná del cielo. Ahora tengo sed y ahora voy a reclamar lo que yo quiero. Ahora voy a culpar a Dios por todo lo que me está pasando. Y así actuamos muchas veces los cristianos. ¿Dónde está Dios? A veces vamos en nuestras oraciones, yo las he escuchado. Yo he escuchado oraciones de cristianos así, de esa manera. Escuchen. Dios mío, si tú estás ahí, permite que bla, 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 bla. Si tú estás ahí, y es una acusación fuerte, si tú estás ahí. Hebreos 11:6. Si tú vas delante del Señor, es necesario que tú creas que Él está ahí, que Él verdaderamente existe. Aquí el acusado, ¿quién es? ¿El pueblo porque no estaba creyendo? ¿Quién es el culpable? ¿Moisés que los estaba guiando? No, el pueblo estaba culpando, estaba probando a Dios, que debería ser al revés. Y debería ser al revés. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué razón Dios guió al pueblo de esa manera? Porque no los dejó ir por ahí. Se hubieran fajado con nosotros y de todas maneras más adelante se fajaron con Abimelech. ¿Por qué Dios no los mandó? Miren, lean Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Por favor, alguien que se ponga de pie y lo lea. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y ahí tienen la razón del soberano. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Por qué Dios es que hace esto? Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te han traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No habías de guardar o no sus mandamientos. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios continúa siendo soberano. ¿Por qué razón? Ya saben por qué razón entonces Dios no lo guió por allá, sino por aquí, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Él quiso llevarlos por ahí. ¿Para qué? Para afligirlos, para probarlos, para que ellos se acordaran de los 40 años que tuvieron que pasar por el desierto. Porque era Jehová el que debía probar el corazón de los hebreos y no al revés. No los hebreos probar el corazón de Dios. Eso no va a suceder. Deuteronomio capítulo 8 da la respuesta. Más claro ni el agua. Y tú te preguntas a veces, ¿por qué Dios permite que yo pase por esto? Ahí tienes la respuesta. Porque Él es soberano. Y la respuesta la encontramos también cuando leemos en el Nuevo Testamento, leemos a Jesús diciendo la parábola del sembrador. Dice que la semilla que cayó junto al camino no pudo echar raíz. Cuando vino el sol, ¿qué pasó? La quemó y se secó. Dios prueba nuestros corazones. Desgraciadamente hay mucha gente que levanta la mano. Desgraciadamente hay mucha gente que dice que sí. Pero cuando viene el tiempo de prueba, cuando viene el tiempo donde el sol quema de verdad, ¿saben lo que hacen? Patica, ¿para qué te quiero? Y corren más que el mismo Jonás.
Miren, hasta rima y todo. Iglesia, es necesario que nosotros pongamos atención, porque a veces, como el pueblo de Israel, miren, a veces nosotros cogemos el libro los libros de la Biblia y decimos, vamos a leer la Biblia en un año. ¿Saben cuántas veces yo me he leído la Biblia en un año? Creo que 2 veces, no más. Y empiezan a leer, y quieren llegar a donde Dios hizo el milagro. Pero todo lo que sucede alrededor del milagro no lo leen. Y no saben por qué razón Dios hace las cosas. Y no saben por qué razón suceden las cosas. Yo les exhorto a que examinen correctamente la palabra del Señor, iglesia. Que examinen bien lo que ustedes leen. Porque miren cuántas cosas se pueden perder. El pueblo estaba acusando a Moisés y a Dios. Y fíjense para que ustedes vean como dice el versículo 3 y 4. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me van a apedrear. De aquí, lo que falta, Jehová, lo que falta no es nada para que esta gente me caiga a piedra. El pueblo estaba diciendo quizás para dentro de sí mismo, nosotros nos vamos a morir aquí de deshidratación. Miren, este asunto de la deshidratación es un asunto bien complicado porque la persona no siente que se está muriendo. Y se muere así. Se quedan sin oxígeno en el cerebro, se quedan sin sangre. Creo que hace unos días estaban a Stephanie le estaban haciendo unos exámenes. A Stephanie no, miren, a mí. Una vez el médico me citó como para las 12 del día y me dijo que era para un examen de rutina, qué sé yo. Yo fui. Y yo fui sin comer porque yo no sabía que me iban a hacer análisis de sangre. Y era como ya la 1 y pico, en lo que se demoró la cosa, que me entraron, que el médico me vio y me dijo, mira, te faltó hacerte la vez pasada un análisis de sangre. Y yo iba en blanco y tocadero. Cuando llegó a hacerme el análisis, me pinchaba aquí, me pinchaba aquí, me pinchaba aquí, me pinchaba aquí. Me pinchaba por todos lados aquella mujer. Y no salía una gota de sangre. Estaba prácticamente deshidratado. Ellos estaban diciendo, bueno, si nosotros morimos aquí por causas naturales, nosotros vamos a matar a Moisés. Antes que nosotros, él se va a morir. Y por eso Moisés le dice esto a Dios. Esta gente en un poquito, si ellos hubieran tenido a Jehová en el frente de ellos, si ellos hubieran tenido la oportunidad de apedrear a Dios, créanme que ellos lo hubieran hecho. Pero bueno, eso es imposible. Eso es imposible. Dios es quien prueba, no nosotros probar a Dios. Porque Dios continúa siendo soberano. Desgraciadamente hay hermanos, hay pueblos que se comportan como bebés. ¿Saben cómo se comporta un bebé? Miren, Israel se estaba comportando como un bebé. Quizás hacía semanas que Israel tenía su libertad. Tenía quizás una semana o un mes quizás. ¿Ustedes saben cómo se comporta un bebé de un mes? Pregúntenle a Dairi, pregúntenle a Joan, que tienen bebecitos pequeños. ¿Cómo se comportan? Cuando tienen hambre lloran, cuando tienen sed lloran, cuando tienen sueño lloran, cuando tienen frío lloran, cuando tienen calor lloran. Lloran por todo, aman las perretas. Y hay hermanos que también, igual que los bebés, se comportan. Miren, hacen, miren. Y tiran el labio de aquí hasta allá. Y dicen, me quitaron esto, y porque me quitaron esto yo me berrincho, y porque me hicieron aquello, el cambio, y que no me gustó, yo me berrincho. Así se comportan. Lejos de hacer correctamente, a veces hasta los más maduros entre nosotros hacen este tipo de espectáculo. A veces hasta los más maduros hacen este tipo de... Israel se estaba comportando de esta manera. Tiran las cosas y se emberrinchan como los bebés. Ya nosotros no somos bebés.
Israel ya estaba viendo las grandes cosas que Dios estaba haciendo. Así que vimos quién es el culpable ahí, ¿verdad? Para Israel, el culpable era Jehová, que era el que lo había metido en esta situación. El pueblo, mis hermanos, necesita depender de Dios en todo tiempo. Quizás cuando yo digo la palabra el pueblo de Dios, tú dices, bueno, esa es otra gente. Mi hermano, si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, si tú has aceptado como Señor y Salvador a Jesús, tú perteneces al pueblo de Dios. Y a ti es a quien estoy hablando. Estoy hablando a ti. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Mis hermanos, el agua de la roca mostraría, voy a decir, mostraría. ¿Saben lo que significa esa palabra? Mostrar, enseñar, evidenciar, ¿verdad? Que Dios provee. Iba a mostrarle a ellos que Dios provee. Ahora bien, ¿quiénes eran o quiénes iban a ser los testigos de esta providencia? Si leemos ahí los versículos más adelante, vamos a encontrar qué es lo que Dios hace. Miren, esto es impresionante lo que Dios hace aquí. Entonces, Jehová dijo a Moisés, en versículo 5, ya lo tienen ahí. Moisés, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Pero esta vez Moisés no iba a pasar delante del pueblo para que lo apedreasen, porque casi que lo están apedreando. Pero eso no es lo que Jehová va a hacer. Miren para que ustedes vean. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos. Estos sí los iban a apedrear. A los ancianos sí los iban a apedrear. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Es decir, que Moisés entonces iba a golpear a todos los ancianos aquellos. O los ancianos iban a pelear a Moisés con vara y todo. No, eso no es lo que va a suceder ahí. Miren lo que va a suceder ahí. Dios escoge a los ancianos porque los ancianos supuestamente deben ser aquellas personas más sabias, de más experiencia, de más apego con Dios, con una relación quizás más estrecha con el Señor. Por eso Dios escoge a esta gente y los pone junto con Moisés delante. Ahora Moisés prácticamente va a actuar. Tenemos aquí prácticamente un juicio. Los ancianos van a actuar como testigos y Moisés va a actuar como juez. Y entonces el pueblo es el que iba a salir culpable, porque ya vimos que el pueblo es el que era culpable. Sin embargo, ellos estaban culpando a Dios. Y vimos que los ancianos deben ser las personas de más experiencia, las personas que, vamos a decir, pueden llegar más fácil al pueblo, o que el pueblo tiene en alta estima. Y cuando alguien va a preguntar algo, no siempre le va a preguntar al más joven, sino que le va a preguntar ¿a quién? Al de más experiencia, al que supuestamente debe tener una relación más estrecha con Dios, un andar más largo con el Señor. Pero no siempre es así. No siempre es así. Ellos fueron ahí como testigos de lo que Dios iba a hacer, de la provisión de Dios, y Moisés iba a estar ahí en calidad de juez. Iban a ser testigos de la abundante bendición que Dios iba a proveer. Y Dios provee o Dios suple por medio que nosotros, su pueblo, podamos conocer. Es decir, tenemos una corte judicial aquí. Tenemos los testigos, tenemos al juez y tenemos también al acusado. Pero vamos a revisar las evidencias. Tenemos que Dios había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa, lo hizo cruzar el mar, le dio agua dulce y le dio también el maná del cielo, ¿verdad? Pero ¿quién era el culpable? ¿Quién era el que estaba culpando a Dios? El pueblo. Pero
Dios no era el que lo estaba guiando. ¿Ustedes entienden lo que estoy tratando de enseñarles? El pueblo no tenía razones ninguna para culpar a Dios. Dios les había provisto a ellos y era Dios mismo el que estaba siendo culpado por lo que ellos, con su inmadurez, podemos decir, estaban reclamando. Así que Dios hace algo diferente y comienza a orar con cosas, con instrumentos que el pueblo puede conocer. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios le pide a Moisés que lleve? La vara con que había golpeado el mar, el río, porque el mar se abrió de una manera diferente. Él golpeó las aguas del río en señal de juicio y comenzaron los juicios de Dios sobre Egipto. En varias ocasiones en el Antiguo Testamento encontramos porque la vara de Jehová no se aparta, la vara de Jehová va a castigar. Y sí, ahora la palabra del Señor. Es decir, que la vara esta que tenemos aquí era el instrumento que Dios iba a utilizar para ejecutar el castigo sobre el culpable. ¿Vienen conmigo? ¿Vienen conmigo? Con la vara había dado todas las plagas, con la vara había abierto el mar rojo, con la vara había hecho muchísimas cosas. Pero también una segunda cosa que Dios quiere usar ahí era precisamente las palabras de Moisés. Cuando tú invitas todavía a alguien hoy a la iglesia y tú le dices, mira, para que vayas conmigo a la iglesia, ustedes saben qué cosa es una de las primeras cosas que te dice. Mira, yo no voy a la iglesia porque es que hay que seguir muchos mandamientos. Refiriéndose precisamente a los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que Moisés escribiera, ¿verdad? Es decir que la palabra de Moisés, la palabra de Dios escrita por Moisés, es algo que Dios va a utilizar también, algo que ellos estaban ya acostumbrados a conocer. Moisés los alentó desde que estaban en Egipto, los cruzó el mar con su palabra, les dio ahí también el agua. Todo eso lo hizo Moisés con la palabra que Dios le dijo que le dijera al pueblo. Todo eso con cosas que estaban bien conocidas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿acaso Dios utilizó cosas que no se conocieran? Miren, vamos a ver a Cristo. ¿Qué utilizó a Cristo? ¿Qué utilizó Jesús para devolverle la vista a aquel hombre? Dice que tomó saliva, hizo ¿qué? Un fango y se lo untó. El fango no es algo conocido por ustedes. Nunca se han enfangado seguro. Es algo bien conocido, ¿verdad? Cuando Jesús alimentó a aquella multitud, ¿qué fue lo que utilizó? Pan. Ustedes cualquiera ha comido pan. Pescado, cualquiera ha comido un pescadito. A no ser aquellos que ya sean alérgicos, pero en algún momento comieron. Son cosas que el pueblo estaba acostumbrado a ver y con las que Dios continuamente obraba. Jesús lo utilizó, Dios lo utilizó. Sería un milagro que no dejaría lugar a dudas. ¿Por qué? Porque ellos estarían como testigos. Aquellos ancianos, Moisés como juez. Pero hay una tercera cosa que está sucediendo ahí. Y leemos después los versículos, el versículo 6. Porque el agua de la roca va a ser provista por un Dios que ama. Miren el versículo 6. Esto es Dios hablando con Moisés. Le dice, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la roca en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Miren lo que ocurre aquí. Esta agua de la roca es provista por un Dios que ama a todos. Y la pregunta que viene ahí, ¿quién pagaría la condena? Porque tenemos un juicio desde el principio, ¿no? Tenemos ahí el pueblo acusando a Dios. Tenemos después al juez y a los testigos. Y ahora tenemos aquí que Dios se va a poner sobre la roca. Miren, hay
dos palabras o dos expresiones bien importantes en este pasaje, en el versículo 6. Él dice, yo estaré delante de ti allí sobre la roca. La primera palabra que aparece ahí, yo estaré, es pané. Esta palabra es la que se utilizaba en el hebreo, la que se usa en el hebreo, para describir lo que hace un soldado. Oigan esto, es lo que hace un soldado cuando viene delante de su señor y se pone en actitud de firme, saluda a su superior y le dice, estoy listo para recibir tus órdenes. Miren eso. Esta palabra pané dice que Jehová se la dijo a Moisés. Y yo me voy a poner ahí. Y voy a recibir de ti lo que tú me digas. Pero las cosas no se quedan ahí. Después hay otras palabras bien importantes que son Sam al-Hasur. Estas palabras lo que quieren decir, yo estaré sobre la roca, sobre la peña. Y esta palabra o esta expresión lo que da a entender es lo siguiente: Él se va a poner sobre la roca. Yo voy a estar delante de ti y voy a estar puesto sobre aquella roca. Y tú vas a golpear la roca. Ok, vamos a recapitular otra vez. Vimos a un pueblo que es culpable, pero que está culpando a Dios. Vimos a un Dios que reúne a todo el mundo para que todo el mundo pueda, todos los ancianos aquellos puedan experimentar, puedan ver. Y a Moisés lo escoge como juez. ¿Quién era el acusado entonces? Dios. ¿El acusado era Dios? ¿O el que pagaría la culpa sería Dios? Miren, son dos cosas muy diferentes. El culpable es el que hizo el hecho. ¿Van conmigo? Pero el que pagó la culpa fue el otro. ¿Y acaso no fue eso también lo que hizo Cristo? ¿Acaso Cristo no hizo lo mismo? Que siendo tú y yo pecadores. La Biblia nos describe de esa manera en el primer capítulo del libro de Romanos. Dice que conforme a sus razonamientos se envanecieron, haciendo de la criatura el culto. Así dice Romanos capítulo 1. Y dejaron de darle a Dios toda la gloria que Él se merecía. ¿Por qué? Porque se envanecieron en sus razonamientos. En el culto de los martes estamos estudiando acerca de esto. Cómo los científicos se han envanecido en los razonamientos y en toda su ciencia para negar a Dios, para negar la veracidad de las Escrituras, para negar que la Escritura es palabra del Señor. Se han envanecido en contra de Dios, sabiendo que no tienen excusa. Sabiendo que no tienen excusa. Porque ya la palabra del Señor lo dice ahí. Porque es imposible, hermanos, mirar a la creación. Es imposible mirar a la creación y no ver la marca de Dios en la creación. Usted ve a un ser humano semejante a ti. Ves después un árbol. Ves cómo el sol sale y cómo se pone, cómo sale la luna. Ves las mareas. Ves la vida sobre la tierra y tú dices, tiene que haber un creador. Y ellos dejaron de darle, el pueblo de Israel dejó de darle la gloria a Dios para venir a acusar al Señor. Y el Señor dice que ahí se puso delante de Moisés sobre la roca. Lo mismo que hizo el Señor Jesús por la culpa que tú y yo merecemos. Porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Y Moisés golpeó la roca.
Y dice que de aquella roca dice que salieron aguas. Usted lee en el Salmo 78, versículo 20, por favor, alguien que se ponga de pie y lo lea. Salmo 78, versículo 20, usted se va a dar cuenta que de esta roca no salió un chorrito, no es como este chorrito. Yo no sé si ustedes han ido a ciertos lugares, a ciertos comercios donde hay un lavadero de eso de mano, que usted agarra y aprieta un botón y sale, cuando usted quita esta mano para lavársela, se acabó el agüita. ¿Usted no le ha pasado eso? Pero fíjense cómo dice la provisión de Dios ahí. Salmo 78, versículo 20 dice: He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para el pueblo? Miren, dice que salió a ¿cómo? A raudales. Dice que el chorro de agua que salió de aquella peña fue más que suficiente para que bebiera todo el pueblo, los niños y el ganado. Dios perdiendo gana. Dios perdiendo gana agua para todo el pueblo. Nutrición para todo Dios perdiendo, sometiéndose, Dios gana salvación para ti y para mí. Dios sometiéndose gana vida eterna para ti y para mí, mereciendo tú y yo ¿qué cosa? Muerte. Tenemos la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha dado. Porque Dios, cuando Dios nos mira desde el cielo, viendo nuestros pecados, viendo nuestra vida llena de podredumbre, Dios coge su vara para golpearnos. Cristo nos agarra y nos hace así. Mire, ¿quién recibe el golpe? Jesucristo. Y a raudales dice que salía la sangre del Señor Jesús en la cruz, hasta salir sangre y agua, con la que tú y yo fuimos limpiados, con la que tú y yo fuimos purificados, con la que tú y yo fuimos comprados para la redención. El pueblo era el culpable, Moisés el juez y aquellos ancianos los testigos, de que siendo el pueblo culpable, Dios recibiendo el castigo proveyó para todos ellos. Un pueblo que estaba a punto de perecer en el desierto, un pueblo que estaba a punto de morirse todo el mundo ahí por deshidratación, Dios suplió. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quiénes serían entonces, mi amada iglesia? ¿Quiénes serían entonces los afectados? Voy a hablar de afectados, porque casi siempre esta palabra la utiliza la gente cuando se trata de hablar de alguien que algo lo afecta para mal, pero voy a referirme en esta palabra para los dos sentidos. Cuando algo hace cambiar la vida de alguien, ya sea para bien o ya sea para mal, porque déjenme decirle, cuando alguien viene y tiene problemas, ahí Dios prueba el corazón de la persona. Y ahí es donde la persona verdaderamente muestra lo que es. Debajo de la prueba de Dios. Y ahí es donde la gente dice, o yo no voy más a la iglesia, o me quedo y sirvo de bendición a los demás. Estoy hablando de ese tipo de afectación. Voy a volver a la ilustración del camión. ¿Conocen la ilustración del camión? No, hoy no les voy a hacer esa. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos y Él les ponía las ilustraciones aquellas de la mata de higos y la mata que tenía espinas. Pero yo le voy a poner otro ejemplo. Voy a poner matitas que ustedes puedan conocer. Por ejemplo, imagínense a Jesús hablándole a usted hoy y le dice una mata, un árbol de mangos no puede dar espinas, y usted va a decir, claro que no, Señor, una mata de mango no produce espinas, una mata de mango produce mangos, ¿verdad que sí? Y así cuando le habla de la mata de espinas, en Cuba hay una mata de espinas que se llama marabú, que tiene unas espinas que son clavos, que no es bueno ni meterse abajo de la mata esa. ¿Qué arbusto tan horrible?
Y esta mata, te dice el Señor Jesús, esta mata produce mango. Y tú le vas a decir, Señor, usted está loco, Señor. Esta mata no produce mangos. Esta mata produce espinas. Entonces, ¿cómo nosotros somos afectados, iglesia? Al sacrificio de Cristo, ¿cómo nos afecta a ti y a mí? ¿Cómo nos afecta a ti y a mí el hecho de que Dios se haya puesto delante del pueblo para recibir el castigo que ellos eran los que merecían y dar abundante bendición a todos? ¿Cómo te afecta a ti que Jesucristo haya ido por ti a la cruz en lugar tuyo? ¿Cómo te afecta? Porque nadie que diga que ha tenido un encuentro con algo tan grande como Jesucristo puede decir que va a seguir siendo la misma persona. Puede decir que va a producir espinas cuando verdaderamente un cristiano, alguien que tenga un encuentro con Jesucristo, el fruto del Espíritu en él lo que va a producir es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, mansedumbre, estas cosas. ¿Cómo es posible que nosotros no seamos afectados por algo tan grande? Mi pregunta para la iglesia hoy: ¿cómo tú has sido afectado por Jesucristo? ¿Cómo estás siendo tú afectado por Jesucristo? Porque esta bendición, mis hermanos, es para nuestro fortalecimiento en nuestro espíritu. Porque esto que Dios hizo debe producir, agradar más y más a Dios. Esto debe producir en nosotros estar cada día firmes en la fe. ¿Cómo lo ha afectado a usted, mi amado hermano y visita que está entre nosotros hoy? Antes de continuar, vamos a orar. Señor bueno y grande, te damos las gracias por darnos la oportunidad, Dios mío, de estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra grande y bendita, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú, Dios Santo, nos has hablado también a través de tu palabra. Señor, yo te ruego que tú bendigas, Señor, a cada corazón, Señor, hoy aquí. Aquellos que ya te tienen, Señor, que se regocijen. Aquellos que todavía no te tienen, Señor, que puedan mirar a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, te voy a hablar a ti de la siguiente manera. Si ya tú tienes a Jesús, si ya tú tienes a Cristo Jesús, ¿sabes qué? Usted tiene mucho. ¿Usted me escuchó? Usted tiene mucho. No importa qué cosa a usted le falta. Si a usted le falta un carro, si a usted le falta quizás dinero, si a usted si tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Usted tiene dice la Biblia, la palabra del Señor ahí, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. ¿Verdad que sí lo dice así la palabra? Pero te hablo a ti también hoy, visita que estás entre nosotros hoy y que no has aceptado a Cristo. Si tú no tienes a Cristo Jesús del cual yo he estado hablando, si tú no tienes al Dios del cual yo he estado hablando en tu vida, usted no tiene nada. ¿Usted me escucha? Usted no tiene nada. Usted puede tener los mejores carros del mundo, Mercedes-Benz, Ferrari, Maserati, no sé qué, lo que usted quiera decir que usted tiene. Usted puede tener una mansión, la más grande y la más hermosa del mundo. Usted no tiene nada. Yo quiero invitarlo a usted. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón y en su vida, que usted le hable al Señor y que usted le pida al Señor Dios Todopoderoso que entre en su corazón. Quiero cantar este canto de invitación mientras usted reflexiona en lo que yo estoy diciendo. Que su vida no es
tú todavía no tienes a Cristo, yo quiero que tú reflexiones en lo que yo he estado hablando. Y si tú tienes hoy, si tú sientes hoy que el Señor te está llamando a tu iglesia, a la iglesia, a ser parte de la iglesia, a ser parte de lo que la iglesia hace, pero que el Señor te está llamando a salvación. Si tú necesitas esa salvación que solamente Dios puede dar, que solamente Dios puede darte eso que tú no puedes obtener por ti mismo, porque solamente Jesucristo te lo puede dar. En esta hora, si tú sientes en tu corazón el deseo de aceptar a Cristo como Señor de tu vida, ahí donde estás, yo quiero que tú levantes tu mano. Hay alguna persona esta tarde que quiere decirle: Señor, yo te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Yo me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. ¿Hay alguna persona que quiere aceptar al Señor Jesús como Señor de su vida hoy? ¿Hay alguna persona que quiera hacerlo? Dios te bendiga, Cristo. Dios te bendiga. ¿Hay alguna persona que quiere hacer esta decisión hoy? De decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero esa salvación de la que el pastor está hablando. Esa vida eterna de la que el pastor estuvo hablando hoy. ¿Tú quieres aceptar al Señor hoy? Levanta tu mano. Ahí donde tú estás. Mi amada iglesia, que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga ricamente. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia. Yo quiero pedir en esta hora al hermano Juan Carlos que nos despida en oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú te has manifestado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos hoy que tú eres la roca que suple nuestra vida. Gracias, oh Dios, porque en el cielo, Señor, hay regocijo por cada persona que acepta tomar esta agua en el cielo. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta y gracias porque es viva y eficaz, que refleja todas nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu presencia es permanente en nuestra vida. Gracias porque tú siempre vas al frente de nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguye, nos limpia, nos guía. Gracias porque este amor tan grande siempre, Señor, está en nuestra vida. Y gracias porque tú no nos permites que nos apartemos de él. Gracias, Señor, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que está debajo, ni lo que está arriba, ni lo que está afuera, ni adentro, Señor, nos apartará de este amor tan grande que tú con sangre compraste para nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, llévanos con bien a tu hogar, y que tu bendición, tu paz y tu amor siempre se con nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El Señor me los bendiga, mis amados hermanos.